Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos al canal Tiempo y Atención de nuevo, entrando en libertad y saliendo libertad, en este juego de cómo desarrollar las facultades parapsicológicas que estamos compartiendo. He hecho ya unas cuantas: derma óptica, clarividencia y psicometría, el aura humana, la telepatía, que voy a hacer algunos cuantos más para profundizar con la telepatía, que es muy interesante. Y hoy vamos a un mundo fantástico, nunca mejor dicho, que tiene que ver con la mediunidad, mediunismo también. De todas las ramas que se relacionan con la parapsicología, el mediunismo, la mediunidad, el medium, es aquella en que más a menudo se descubre el fraude. La validez del mediunismo, o sea, la comunicación de una entidad desencarnada con los seres vivos por medio de un individuo llamado medium, ha sido puesta en duda durante tiempos muy antiguos. La mediunidad tiene también mucho, digamos que sería la versión, más o menos, tampoco es esto tan cierto, pero bueno, tiene alguna cosita, de un chamán a la europea. Más o menos, no es lo mismo. Porque hay chamanes que tienen el don de hablar con muertos, lo que nosotros llamamos muertos, espíritus que están flotando ahí. Hay gente que ve, yo conozco gente que ve, y que los ve todos los días, no que lo ve un ratito de vez en cuando. Sí, hay gente que los ve, gente muy cercana a mí. O sea, que para ellos es súper normal, no hacen, es más, no hablan. Yo me enteré de esto hace unos cuantos años, después de muchos años sin decir ni mu. Pero sí, como en todo, en la mediunidad puede haber mucha historia. Yo lo que mantengo todo el tiempo es lo siguiente. Igual cuando hablé de los archivos acásicos, si alguien te dice, yo te leo tu archivo acásico, dice, perfecto, me lo vas a leer. Entonces, dame alguna prueba de que eso sí, el movimiento se demuestra andando. Andando. Entonces tienen que darte datos exactos de lo que es. Por ahí hay cosas que no sabes, pero algún dato te tienen que dar exacto de alguien que ya no está y que tú sabes que pasaba eso o hacía eso, o se vestía de una manera determinada, o hacía algún gesto con la mano, o se ponía un pañuelo en el... lo que tú quieras, lo que sea. La muerte es en sí un factor desconocido. La cuestión de la supervivencia después de la muerte, del alma y el espíritu o de la personalidad, están presentes en todas las civilizaciones desde los tiempos prehistóricos hasta nuestros días. Puede afirmarse, y es una verdad irrefutable, incluso para los que afirman que creen solo por la fe, que todas las religiones, todas las sectas religiosas y más o menos místicas tienen como base y como fin, más o menos encubierto, este misterio de la muerte, que en pocas palabras debe definirse como miedo a la muerte y a lo desconocido o al fin absoluto del ente humano. Aquí hay todo un mundo y submundos y hay de todo, ¿eh? Hay farsantes, hay esclarecedores, hay gente, hay médicos, hay científicos, hay de todo. A mí lo que me fascina es la existencia de libros de gente que a mí me gusta mucho, por ejemplo, de Manuel Swedenborg es uno de ellos, y tantos otros, que describen cómo es el cielo, cómo es el infierno, estadios del cielo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, estadio medio, infierno, pam, 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 como si fuese así. Yo creo que estos son sistemas que el ser humano, ya lo he dicho antes, por lo menos esta es mi versión, culturales para ver las cosas, para entender lo que es la vibración, que es la energía. Lo único que no cambia, sino que se transforma. No la destruimos, se transforma. Y sí, y yo creo, puestos ya a tirarnos aquí al charquito o al lago, como queráis, que yo creo que nuestro estado mental, el que tenemos ahí, con el que acabamos este primer tránsito, es el que sigue después. Y después podemos ir trabajando en otros planos, el que sea. Y sí, y es lo que pienso. De ahí la importancia de ir trascendiendo en vida un montón de cosas para seguir luego en la otra vida, después de hacer el tránsito de la muerte, el sustito. Que bien, como contaba el otro día en los viajes chamánicos, esta autora psicóloga americana decía que he conocido gente, porque hacía terapias de visualización para curar ciertas enfermedades potentes de las graves, decía, he visto gente que se ha enfrentado a ese camino final desde un lugar apacible, enamorado, enamorada de la vida,
Fascinante. No es lo común, pero es que existe. Entonces, todas las religiones hablan de alguna manera de estas cosas. Unos lo llaman karma, otros después del karma o de 1.000.000 de karmas te vas al otro lado, otros la resurrección, otros que vuelven, otros que se niegan y que no, que esto se acaba aquí, eso también existe. Y yo creo que no acabamos aquí ni de coña, que nunca hemos acabado, sinceramente es lo que pienso. Vale, dicho esto, continuamos con el tema de la mediunidad. El oráculo de Delfos de la antigua Grecia hablaba por medio de una suma sacerdotisa que tenía la facultad de actuar de puente entre este mundo y el más allá. De hecho, hay una serie que yo os recomiendo si queréis verla, Yo Claudio, antigua, original inglesa, si la veis en versión original es flipante. En español está también muy bien, por lo menos el español que yo he visto, que era un español de España de los años 1970-80, fascinante, la he visto un montón de veces. Que es de Robert Graves, el libro, donde comienza, no sé si comienza, no es el primer capítulo, sino en uno más tardío, y llevan a Claudio a ver al oráculo. Y el oráculo de Delfos le habla. Eso es un ejemplo, está representado de una manera fascinante. Porque aunque no lo creáis mucho, y creedoslo porque es así, muchísimos políticos de todos los países del mundo, muchísimos políticos, tienen sus propias quiromantes, mediums, adivinadoras, adivinadores, lectores, lectoras de futuro. Sin duda, los que menos os imagináis. Repito, el oráculo de Delfos de la antigua Grecia hablaba por medio de una suma sacerdotisa que tenía la facultad de actuar de puente entre este mundo y el más allá. Los reyes y gobernantes también. También veremos más adelante que sí, que la consultaban respecto a la estrategia de las batallas o a la predicción meteorológica o a la condición de los espíritus de los seres difuntos. En realidad, se ha recorrido un largo camino desde el oráculo de Delfos. Sin embargo, es interesante observar que una ley arcaica que consideraba delincuentes a todos los médiums y brujas no quedó invalidada hasta 1951, eso en Estados Unidos. El paso del tiempo ha servido de bien poco para disuadir al ser humano de buscar medios para comunicarse con los muertos. Es sorprendente descubrir que a través de toda la historia de la humanidad los personajes más encumbrados y considerados como sumamente inteligentes no solamente han creído posible tales comunicaciones, sino que han intentado demostrar su viabilidad. Thomas Alva Edison fue uno de esos pioneros. A los 73 años fue entrevistado por la revista Scientific American con respecto a su labor en la construcción de un aparato que debía permitir a los vivos comunicarse con los muertos, el telégrafo. En el ejemplar del 30 de octubre de 1920 de dicha revista, Edison proclamaba sus opiniones sobre la posibilidad de vivir después de la muerte y hablaba de su tarea sobre la comunicación con los difuntos. Casi al mismo tiempo, el American Magazine del 20 de octubre del mismo año, es decir, 1920, publicó el artículo titulado «Edison trabaja para comunicarnos con el más allá». Quien tenga la noción de que la creencia en el mediunismo denota falta de inteligencia, no necesita más que preguntarse a sí mismo si el hombre que inventó el fonógrafo y la batería alcalina puede ser tachado de necio. El célebre psicólogo Carl Jung, de este tenemos hecho el libro rojo, también expuso la creencia de que la personalidad humana sobrevive a la muerte orgánica. Jung, cuyas obras se estudian hoy en todas las universidades de todos los países del mundo, bueno, de algunos, aseguró haber conversado con espíritus desencarnados y sabía que uno en particular actuaba como guía suyo en los momentos de tensión o depresión. Resulta interesante saber que las obras y las creencias de Jung acerca del mediunismo casi nunca se estudian o discuten en las clases de psicología. Es más, el libro rojo ha tardado mucho en ser publicado porque no le gustaba a nadie del mundo psicológico, porque este tipo es como la eminencia de las eminencias. No les gusta. No gustar, mí no gustar, como los niños, mí no gustar. Hay que añadir a esta lista de genios reconocidos el nombre de Sócrates, que también conversó con espíritus desencarnados. La conclusión lógica es que los hombres sumamente inteligentes y creadores han considerado posible la comunicación con los muertos y han rogado y exigido que la ciencia tome parte activa en la investigación de la supervivencia del alma
y la comunicación con el mundo del más allá. Hoy esto lo podríamos llamar también el estudio de la conciencia. Sheldrake y tantos otros, y tantos otros. Por cierto, os digo una cosa, no hace falta ser muy inteligente o ser reconocido como súper inteligente, del mundo de los súper inteligentes, de los inventores súper inteligentes, para tener visiones y para saber que esto existe. Esto es una manera de hablar. Es importante, porque al final es como que nos vamos degenerando. ¿En qué sentido? Si es un ingeniero o un físico, si es alemán, ni os cuento, que ve un ovni, es cierto. Si es un brasileño, un español, un mexicano, un turungutano, este es una normal. Esto es la línea. ¿Por qué? Porque esto de la ciencia, también cuando se originó y por dónde se originó, y por el poder con el que se originó y cómo se ha ido elevando, ha estado apropiado también culturalmente por ciertas culturas, como las teutónicas, la anglosajona, en fin. Luego también franceses ahí, pero estos son los que... Luego han descubierto que en la India hay mucho matemático suelto y en Rumanía también, expertos en matemáticas y en robar códigos, son unos expertos. Y Bulgaria, y luego los rusos, pero los rusos eran como en su línea, en su cosa. A los rusos les gustaba, siempre les ha gustado estos temas. A los rusos y a los países independientes de Rusia. Rumanía, Hungría, Polonia, Checoslovaquia, Chequia, Eslovaquia, lo que os dé la gana. Naturalmente aquí cabe formular una pregunta tal vez capciosa. ¿Desearán tanto esos inteligentes, esos personajes famosos perpetuarse para que sus ideas geniales, sus posibles inventos, que su muerte trunca por el momento, que su obsesión les hace ver lo que no existe? Lo que solo tiene lugar en un rincón remoto de su cerebro, de su mente consciente o inconsciente. Y aquí una idea que brindamos a los interesados en estos asuntos. El hombre de la calle, por otra parte, ignora que el mediunismo se manifiesta de formas múltiples y muy diversas. Yo creo que el hombre de la calle, a diferencia de lo que estoy contando, de lo que cuenta este autor, sí que sabe mucho de mediunismo y participa. Esto es un mito. Es un mito. Mucha gente hay que se acerca a estas cosas y que conoce estas cosas. Mucha gente las rechaza, en general. Pero que saben, saben. La idea más corriente del mediunismo y la forma más empleada en televisión y cine es el físico, que se caracteriza por la producción de fenómenos físicos como corrientes de aire, levitación de mesas, sonidos, golpes, luces y trasfondos físicos en general. Por ejemplo, Uri Geller, para los relojes, por ejemplo, lo cual puede achacarse a telepatía o hipnotismo, y todo eso se achaca a manifestaciones de los espíritus. De todas las formas de mediunismo, esta es la más abocada al truco y al fraude. Para un individuo carente de escrúpulos no es difícil producir estos fenómenos mediante métodos corrientes dignos de prestidigitación. La televisión y el cine también han presentado el mediunismo de la voz directa. Se supone que hablan con espíritus a través de médiums, a los presentes que conocieron al espíritu antes de su muerte, pudiendo reconocer así la voz del pariente o del amigo partido de este mundo. Una de las formas más interesantes del mediunismo es la que tiene lugar cuando el medium produce con su cuerpo el ectoplasma que materializa una imagen discreta del individuo desaparecido. Es como ver el fantasma, para que nos entendamos. Es una desdicha que en esta materialización ectoplásmica el medium se esconde la vista de todos los presentes, situándose dentro de una cabina. Estas son las partes del fraude, que siempre han existido. La razón dada para esto es que el ectoplasma abandona el cuerpo en cantidades tan grandes que el cuerpo físico se demacra y adelgaza, quedando tremendamente grotesco. Pero ninguna razón científica apoya este motivo. Incluso cuando los experimentadores han expresado su voluntad de arriesgarse a la vista de un cuerpo deformado o grosero, los médiums desean protegerse de las burlas, negando todo acceso a la cabina durante la sesión. Cuando un médium considera necesario aislarse de la vista de los asistentes a la sesión, estos tienen todos los motivos válidos para mostrarse suspicaces. Nunca se repetirá lo suficiente que cualquier forma de mediunismo debe verse con unos ojos muy abiertos, aunque extremadamente escépticos. Es fácil que un pariente o amigo crea oír la voz del difunto, cosa que él anhela con todo su ser, lo cual no significa que los médiums efectúen fraudes deliberadamente, ya que algunos son muy honrados en todos los aspectos,
Sin embargo, por ejemplo, Eusapia Paladino, conocida medium que trabajó con grandes personalidades de su época, fue hallada en fraude ya en los últimos tiempos de su carrera. Es posible, no obstante, que recurriese al fraude cuando notó que la fuerza mediúnica se le había agotado. Es decir, no se le fue la fuerza mediúnica, lo que se le fue la conciencia. Porque dentro de todo esto, lo importante es la conciencia. Porque si no tienes conciencia y lo que estás haciendo es engañando para recaudar, para hacer dinero, yo qué sé, por poder, porque te apetece ser famoso, famosa, pues ahí vamos mal. Lo estoy poniendo súper básico. Ya que nos referimos a los médiums como individuos, consideremos ahora algunas de las características que poseen de forma casi universal. Primero, un médium casi nunca actúa delante de una mente hostil y cerrada o antagónica. Por desgracia, esta característica impide la investigación científica. En realidad, no todos los científicos se muestran antagónicos o poseen una mente cerrada, puesto que la pérdida de tiempo en esta clase de investigaciones ya supone cierta apertura mental por parte del investigador. Un ingrediente importante en la composición de cualquier verdadero científico es una mente abierta y un abordamiento más abierto todavía a cualquier campo que desee investigar. Sin embargo, los investigadores y los asistentes a una sesión suelen aportar, sin querer, prejuicios y antagonismo a la situación investigadora. Una explicación a este estado de cosas, como cortapisa la actuación eficiente de un medium, puede residir en la consideración de los campos vibratorios y las pautas de energía. A través de toda la historia, los mediums han afirmado siempre que su labor requiere grandes cantidades de energía. Cuando se hallan presentes ciertas condiciones extremadamente negativas, el medium debe desplegar una dosis enorme de energía para superar aquella oposición antes de poder comunicar en el más allá. Y es importante esto porque seguramente a algunos os ha pasado, sin ser medium, ni sin ser curanderos, ni sin ser chamanes, que disponéis, alguien, no sé, me duele la cabeza y habéis puesto las manos, por ejemplo, y a los 2 minutos se le ha ido dolor de cabeza a esa persona y se te ha pasado a ti. Esto también es importante entenderlo y tener mucho cuidado. Por eso hay una preparación, existe una preparación, una guía que pasa, como decía la autora americana el otro día, por casi herirte, por cómo has llegado tú a ese lugar de poder ayudar o curar o quitar un dolor, por ejemplo, un dolor de cabeza, energéticamente, que yo creo que sin duda eso se puede hacer, pero que no te acabe pasando a ti. Es importante entender eso, ese círculo energético y hacia dónde quieres que salga eso y que se disipe, así como esto. La segunda característica universal de los médiums es que su capacidad para actuar fluctúa de un mes a otro, de un día al siguiente, incluso de hora en hora. Lo mismo que en la mayoría de las capacidades humanas, la facultad mediúnica no es constantemente regular ni nivelada, lo que puede explicar por qué algunos individuos que pueden comunicarse realmente con el otro mundo caen en fraude a veces. Ya nos hemos referido al caso de la célebre Eusapia Paladino. Más adelante nos referiremos de nuevo al tema de los fraudes en el mediunismo. Por el momento será mejor abordar el asunto de las teorías que tratan de explicar el fenómeno del mediunismo. La primera teoría, es decir, salimos ya del fraude y vamos a ir a de verdad lo que importa. La primera teoría consiste en considerar que la información a través de un medium se recibe telepáticamente de los seres vivos. Claro que esta telepatía tiene o tendría gran valor en sí misma, pero con respecto al fenómeno del mediunismo, la experiencia telepática no aporta prueba alguna de la supervivencia del alma después de la mente orgánica. Tal vez el punto más curioso que apoya la comunicación con los espíritus es que muchos mensajes transmitidos por el medium no se reconocen inmediatamente como válidos por las personas a quienes van destinados. A menudo la investigación posterior descubre la exactitud de los mensajes mediúmnicos, aunque los individuos vivos previamente asociados al espíritu no pueden darlos por válido. Bueno, yo creo que ocurre varias cosas. Esto ocurre, te han dado un mensaje, te han dado una cosa que tú no entiendes, no ves, y que a un mes, al año, ¡buah!, la ves, aparece, perfecto. Pero también hay casos de identificación absoluta, precisa, acerca de la persona con la que se establece la comunicación en el más allá. La segunda teoría afirma que el medium puede leer en la mente universal. Eso tiene sus raíces en la antigua creencia de que existe un éter universal conocido en los círculos ocultistas como el recuerdo acásico, los registros acásicos. Estos recuerdos contienen
supuestamente la historia completa de un ciclo de la creación. Si realmente existen esos recuerdos, un medium o un ser sensitivo podría entrar en contacto alterando su estado de conciencia con el nivel vibratorio en que se guardan. De ese modo, sería mucho más fácil demostrar por medio de las técnicas mediumnísticas la existencia de la vida después de la muerte. Carl Jung ya habló del inconsciente colectivo, un nivel o estado de conciencia en el que la humanidad comparte el acceso a grandes magnitudes de información y conocimiento. Hay que recordar ahora que es necesario llevar a cabo muchas investigaciones para conseguir la prueba científica respecto a la existencia o supervivencia del alma. Hay que tener en cuenta, y esto es muy importante, que la existencia de una inteligencia universal no elimina necesariamente la posibilidad de una comunicación con los espíritus, sino que la misma sería una variante a considerar en la investigación mediunística. La tercera teoría que intenta explicar el mediunismo es la más interesante psicológicamente hablando. Esta teoría dice que los mensajes de los mediums son el producto de su propia mente subconsciente. Esta idea, junto con la posibilidad de la separación de personalidades, crea un problema psicológico de gran envergadura. Es posible, probablemente seguro, que esta teoría en muchos casos pueda explicar los mensajes mediunísticos. Las publicaciones dedicadas a la psicología se hallan repletas de estudios referentes a las personalidades separadas. Mucha gente está al corriente del asunto de las 3 caras de Eva o el del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Ciertamente, no hay que olvidar la posibilidad de una personalidad dividida en un medium. Las pruebas fisiológicas con las demostraciones psicológicas pueden ser el instrumento más valioso del investigador que intente determinar si los mensajes mediunísticos son el producto de la mente subconsciente del medium. Es decir, esta cosa de que tienes voces en tu cabeza. Basta decir que las diferencias fisiológicas se ven apoyadas científicamente en el estudio de algunos mediums. Eileen Garrett, medium investigadora muy conocida mundialmente, permitió el examen de su capacidad mediunística. En las funciones orgánicas de la Garrett se producían cambios fisiológicos muy acusados cuando se suponía que estaba comunicando con los espíritus. Estos cambios eran alteraciones respiratorias o del pulso, las lecturas de cardiograma, la cuenta sanguínea y hasta el índice de azúcar en la sangre, con notable diferencia según el espíritu que utilizase ella como medio de comunicación con el mundo de los vivos. Según con quien actuaba, cambiaban esos parámetros. Los científicos estudiaron sus hallazgos y llegaron a la conclusión de que ninguna ley fisiológica conocida podía explicar estas amplias variaciones indicadas en las pruebas de laboratorio, lo que debe considerarse como una excelente prueba en favor de la comunicación con el más allá. Y de esta manera podemos hacernos la pregunta si se puede ver con claridad después de este paseo que nos hemos pegado, casi poniendo en duda la mediunidad, aunque todos sabemos de alguna manera o con algún hecho o ejemplo vivido que sí que existe. En todas las épocas el hombre, en su incertidumbre, ha buscado consejo en los oráculos, clarividentes, magos y mujeres sabias. El primer relato sobre un hecho parapsicológico que ha llegado a nuestros días data de la antigüedad y se relaciona con lo siguiente. Cuenta Heródoto que Creso, inquieto por el creciente poder del imperio persa, decidió buscar consejo en los oráculos. Para averiguar cuál de ellos era el más digno de crédito, envió a cada uno de ellos un mensajero que a los 100 días de su partida, de Sardes, debería preguntar: ¿qué es lo que hace Creso en el día de hoy? Únicamente tenemos noticia de la respuesta dada por Pitia en el oráculo de Delfos. Olor de tortuga llegó a mí, en cáscara prieta, hirviendo junto con carne de oveja en olla de hierro. Hierro la encierra por todos los lados, arriba alguien igual que abajo. Era esta la respuesta correcta, puesto que Creso hizo aquel día algo imposible de adivinar: hacer hervir juntas una oveja y una tortuga en una olla de hierro con tapa también de hierro. Algunas observaciones de autores antiguos indican auténticos fenómenos psicológicos. Plutarco, por ejemplo, relata que Pitia de Delfos solía emitir enseguida ciertos oráculos, anticipándose incluso en ocasiones a la pregunta.
a la pregunta que se le iba a hacer. Sabía ya la pregunta que se le iba a hacer. Este último hecho también lo hallamos en algunos mediums de nuestra época. Sin embargo, no es menos cierto que ya desde la antigüedad se viene manifestando la doble cara de lo oculto. Al lado de fenómenos paranormales evidentemente auténticos, figuran otros que solo poseen o ponen de manifiesto doblez y engaño. El oráculo de Baalbek se había especializado en leer cartas selladas sin abrirlas. De esto hablamos no solamente aquí, sino en un audio de Jacobo Greenberg. Aunque el arte sutil de abrir cartas secretamente fue investigado en aquellos tiempos con el mínimo y el mismo cuidado que en nuestros días. Con poco cuidado, como pone de manifiesto Hipólito, el cual menciona toda una serie de procedimientos en una curiosa colección de trucos de prestidigitación. Éxitos, ambigüedades y fracasos se han venido contando sin interrupción de los clarividentes a través de los siglos. Los santos profetizaban hechos futuros, hablaban de sucesos simultáneos y señalaban cosas ocultas, y se decía que hacían todo ello con ayuda de la gracia divina. En cambio, a los magos y las brujas se les creía confabulados con oscuros poderes maléficos. Al margen de estos polos credenciales, pronto unos y otros empezaron a servirse de los médiums. A comienzo del siglo XIII, Guillaume de Vernet, obispo de París, describió visiones mágicas con estas palabras. Las visiones se producen cuando un niño inocente mira su propia mano y ve entonces en su imaginación al ladrón, nombre del mismo y el sitio donde ha guardado el objeto del robar o el lugar donde estuvo escondido. Hoy, como en otros tiempos, florece el oficio del clarividente y entre ellos se hallan no pocos estafadores que se aprovechan con habilidad de un público crédulo al que sacan por medio de preguntas lo que luego le ofrecen como iluminación mediúnica. En vista de estos fraudes, los legisladores acogieron en los códigos penales la llamada ley de timadores, en la que se prevén multas o detenciones para quien se dedique contra pago o para alcanzar cualquier otro beneficio, o hacer profecías, echar las cartas, hallar tesoros ocultos, etc. Bueno, esta ley en realidad no existe ya, que yo sepa, en ningún lugar. Es muy antigua, pertenece casi al siglo... pertenece al año 1864. Por ejemplo, esta ley que apareció en Alemania por primera vez en el Código Penal de la Policía de Land de Baden en 1864 y luego fue aceptada por los demás Länder, sigue en vigor en Baden-Württemberg. Esto no lo puedo confirmar porque lo que puedo decir es que hasta el año 1984 esta ley existía y todavía, pero hoy en día no lo sé, porque quiromantes y tiradores de cartas hay en todas las partes del mundo. Vamos a ir a éxitos de personas sensitivas. Si bien es cuestionable la aplicación de lo paranormal a fines prácticos, no deja de ser cierto que a veces, haciéndolo, se han obtenido éxitos rotundos. De los archivos policíacos, por ejemplo, de Londres, se extrae el siguiente caso. El 8 de octubre de 1946, la compañía Carlyle Limited denunció el robo de 96 gramos de platino. La dirección sospechaba de 2 electricistas, pero tras la debida investigación criminal llevada a cabo se llegó a la conclusión de que no podían ser los autores del robo. Finalmente, uno de los pesquisadores fue a visitar a una tal señora X, conocida clarividente. Esta, como sucede con muchos mediums, estaba convencida de la necesidad de disponer de un objeto relacionado de algún modo con el hecho para aclarar y poder adivinar quién era. ¿Por medio de qué? Por medio de la psicometría. Pero la diferencia en la psicometría mediúmnica estriba en que el objeto le sirve al sensitivo, al que practica, al que le van a preguntar, no para despertar contenidos en la memoria propia, sino para acceder al contenido de una psiquis ajena que estuvo en contacto con el objeto en cuestión. En este caso se entregó a X la cajita de donde habían robado el platino. La primera impresión que se le impuso a la medium fue la imagen de un individuo con una cartera de color claro que estaba en la estación de ferrocarriles de Victoria. Según las averiguaciones siguientes, la medium parecía referirse al jefe de laboratorio que, por razones de seguridad, solía llevarse consigo la cajilla a su casa
retirada de Londres. En la segunda sesión, la señora X describió a un joven que trabajaba en el laboratorio. Era este, en opinión de la vidente, el que robó el platino, ofreciéndolo luego a un comprador de una calleja del East End, situada su vivienda encima de una tienda de relojes. Al lado demolieron una casa. Estos indicios condujeron al hallazgo del comprador, a quien le fue confiscado el platino. Efectivamente, el joven indicado en la visión era el que se lo había vendido, con lo que hubo ya motivos para someterle a interrogatorio. Asimismo, existen numerosos casos bien documentados en los que las informaciones dadas por seres sensitivos sirvieron para aclarar las circunstancias de un suceso. De este modo, el Consejo Escolar von Busberg el consejero escolar, halló material científico desaparecido gracias a las informaciones que le dio Croisset, el cual describió con profusión de detalles una oficina en donde había 2 armarios, diciendo que en uno de los armarios a la derecha estaban los papeles. Croisset tuvo bastantes éxitos al aplicar sus facultades. Ahora estamos en otro caso de un psíquico. Como veréis, a veces se juntan técnicas, incluso aquí la mediunidad yo por ejemplo siempre la he entendido, igual equivocadamente, no lo sé, como el acceso a un más allá que tiene que ver con personas, no con la adivinación, sino con personas que ya han fallecido, digamos con los espíritus, por llamarlo de alguna manera. Lo que pasa es que dentro de esta mediunidad hay un montón de cosas. Pero yo siempre la he entendido como la posibilidad de hablar con personas del más allá que ya han fallecido. A ver, yo os puedo poner ejemplos. He ido a sitios, por ejemplo, recuerdo ir a una cubana que te hacía unas cosas con unas botellas vacías y que luego te decía, pues mira, aquí delante tengo a tu abuela, a tu abuelo. Fui una vez o dos, una vez fui. Y bueno, pues bien. Pues me dijo alguna cosa, pero no hubo ningún detalle en particular que yo pudiese decir, pues esto era específico de mi abuelo, de mi abuela. Pero esta misma persona sí que le contó a otras personas de mi familia detalles muy claritos acerca de esto. Entonces yo lo que es la mediunidad siempre la he entendido desde ese lugar. Ese lugar puede dar información, o esas personas que ya no están o que están en espíritu, a través del medium, pueden decirte cosas, te has perdido esto, cuida de esta persona, 1000 cosas. Había una muy famosa que salía aquí en la televisión española, que era pelirroja, no sé si era inglesa o irlandesa, o americana, no me acuerdo. La tenían todas las semanas. Y esta era potente, claro, hablamos de la televisión, pero bueno, parece ser que era muy, muy reconocida. Y esta cogía gente del público y a partir de ahí le decía un montón de cosas que solían confirmarse. El tema de la mediunidad es de todos por ser un poquito más ambiguo, y yo creo que por tener que ver con la muerte o con seres queridos que han estado por ahí cercanos a nosotros, es un poquito más ambiguo. De todas maneras, en cualquier caso, y repito lo que decía un autor, aquí lo importante es la prueba. La prueba real. Registros acásicos. Bueno, pues dime algo de mis registros acásicos que yo sea capaz de ser y que no sepas porque no me conoces. La prueba. Luego están otras cosas como son la quiromancia, el I Ching, las runas, que ahí sí que hay un área en el que yo podría decir o interpretar que sí que hay mediunidad, porque hay una interpretación. Hay gente que tira cartas, que hace tarot y que también es medium, que lee a través de las cartas. Una manera de leer también nuestro estado, nuestro futuro, las cartas son las cartas astrales, la natalicia y la del año. Hay 1000 maneras. La de medium, hay uno francés, de hecho, yo he hecho un audio acerca de él, que se llama Allan Kardec, y el audio es de hace tiempo ya. Es el libro de los espíritus de Allan Kardec. Tenéis una película también, o por lo menos había una película en Netflix, ahora no estoy en estará, pero que hay una película que es muy bonita porque
habla de todos los estados por los que pasa, los desprecios que sufre, y el tipo verdaderamente era un psíquico que para mí era un medium. Tiene varios libros, incluido Cómo despertar y desarrollar este psiquismo. A mí es uno de los que más me gusta, y de nuevo, en este caso, yo lo que haría es la prueba, no hay más. También cuidaría, como tantas otras cosas, el meterme en entornos energéticamente peculiares. Porque si somos personas fácilmente impactantes, bueno, pues hay gente, pues como en todas partes y en todas las cosas, que no anda con las energías positivas ni que sus fines son positivos. Por eso la consciencia. ¿Para qué queremos estas cosas? Esa es la pregunta. ¿Para qué quiero desarrollar mis facultades parapsicológicas? La telequinesia, la telepatía, la lectura del aura. ¿Cuál es el fin? Sí, tengo algún fin, lo veo perfecto. En el mundo de los mediums también se utiliza muy comúnmente. De hecho, ha habido casos en Europa y en otros lugares cuando desaparecen, por ejemplo, personas, utilizan y no aparecen, utilizan, la misma policía pregunta, no directamente, pero utiliza a la familia o amigos, pero que lo utiliza para saber dónde está, o la posibilidad de saber dónde está. En resumen, os dejo con este nuevo audio que tiene que ver con la mediunidad. Es quizá de todos el más paradójico. Todos sabemos que existe, todos sabemos y seguramente hemos tenido experiencias con ello. Yo, si queréis profundizar un poquito más, os voy a poner el enlace del libro de los espíritus de Allan Kardec, y os recomiendo buscar algún libro de él en el que explica técnicas de cómo desarrollarlo, porque es lo que más interesante me parece. A mí el mundo de los espíritus como tal no es un tema que me haya interesado ni fascinado. A mí me parece siempre que uno, o esta es mi teoría, cuando se va, o cuando cambia, vamos a llamarlo así, cuando trasciende esta vida a lo otro, que deja su cuerpo, lleva consigo su estado energético, el que tiene, el último que ha tenido, el acumulado de todo, y esa parte pues tiene partes interesantes y partes que no pueden ser interesantes. Entonces puede haber personas que, no teniendo una energía cultivada, buena, sigan conectados con el dolor, con la rabia, con la ira, incluso que se hayan muerto y están infelices, no hayan entendido que se hayan muerto, y desde ese lugar, si se les abren las puertas, puedan, lo que yo llamaría, tocar un poco las canicas. Entonces no es un lado que me interese mucho, para nada. En cualquier caso, os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Mañana más.